Que nos acompañan en esta tarde. Para nosotros es un agrado, como siempre, contar con la participación de todos ustedes, de los integrantes de nuestra comunidad universitaria, pero por supuesto también a todo el público que nos acompañan de otras universidades, el sector empresarial como tal de la región e incluso también desde otros países. Para nosotros es un agrado siempre compartir con ustedes experiencias, llevar todas esas iniciativas tan bonitas y hoy precisamente pues llevar esas historias que sirven de inspiración para aquellos que hasta ahora están iniciando su proceso empresarial, su proceso como emprendedores, pero también por supuesto para aquellos que ya llevan en una fase un poco más consolidada, pero necesitan seguir creciendo y cómo y qué mejor que escuchar la experiencia de otros empresarios que también lo están logrando, que también están trabajando por ese proyecto de vida, por ese proyecto de región, para que conozcamos sus experiencias y podamos aprender de ellas. Mi nombre es Silvia Rojas, comunicadora social de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, y para mí es un agrado acompañarlos en esta tarde como moderadora de este espacio del programa WIS Emprende, el programa de emprendimiento de la Universidad Industrial de Santander. Gracias a quienes ya nos están saludando por el chat. Sabemos que se conectan desde otras instituciones. Sería muy bonito conocer también desde dónde nos están acompañando. Si nos acompañan desde otras ciudades, para nosotros también es muy importante conocerlo. Pues antes de darle paso a nuestros invitados, de conocer y empezar esta conversación de historias de vida con ellos, quiero contarles que en este momento tenemos abierta una convocatoria dirigida a los emprendedores de la Universidad Industrial de Santander. Justo en este momento en la pantalla se está proyectando una pieza gráfica donde les anunciamos que estamos buscando 10 emprendedores de la UIS listos para transformar su emprendimiento en un plan de negocio sólido y competitivo. ¿Qué van a recibir aquellas personas que decidan participar? Pues asesoría especializada para fortalecer los modelos de negocio. Esto les permitirá tomar mejores decisiones y, por supuesto, prepararse para crecer y, ¿por qué no participar en esas convocatorias que ofrecen entidades externas, convocatorias para recibir financiación y apalancamiento para sacar adelante sus emprendimientos? Entonces la invitación está abierta para que ustedes en este momento ingresen a nuestra página web www.wisemprende.wis.edu.co. Voy a pedir el favor al equipo para que compartamos el enlace directo a la convocatoria, revisen los términos de referencia, revisen si su emprendimiento se acomoda a esos términos de referencia. Muy importante que tengan en cuenta que es para estudiantes y egresados de nuestra universidad. Esta convocatoria específicamente solamente para comunidad universitaria, pero recuerden también que el programa WIS Emprende lidera otras iniciativas, lleva otras iniciativas como espacios como este, como el que nos congregan esta tarde, para el público en general, para todo el público emprendedor de nuestra región y por supuesto de nuestro país. Entonces, pues ahí está abierta la invitación. Se había propuesto que para el 23 de marzo está el cierre de la convocatoria, pero les invitamos a estar muy atentos a toda la información para que se inscriban. Muchas gracias. Entonces, de esta manera, pues damos paso ya al inicio, al desarrollo de esta actividad, de este espacio de Cuenta tu historia. Es básicamente una conversación que tenemos con empresarios egresados de nuestra universidad, pero también aquellos otros empresarios que no necesariamente son de la comunidad WIS, pero que están apostándole al desarrollo empresarial de nuestra región, para conocer de primera mano cómo ha sido su experiencia, cómo iniciaron, qué obstáculos encontraron, pero sobre todo qué experiencia les han dejado todo este proceso como emprendedores. Entonces, para nosotros es un agrado darle la bienvenida a nuestros invitados. Iniciamos por darle la bienvenida a la ingeniera Natalia Duarte, que es de la empresa Downtown SaaS, una empresa que cuenta con cerca de 13 años de experiencia desarrollando soluciones de manufactura inteligente. Como empresaria, lidera la integración de sistemas y la automatización para grandes compañías en Colombia y demostrando cómo la tecnología bien aplicada es la herramienta clave para que la industria se mantenga competitiva y vigente. Natalia, pues bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar hoy nuestra invitación. Buenas tardes, Silvia. Hola también, Gama y a toda la comunidad. Pues muy contenta de esta invitación y de estar acá. Gracias, Natalia. Bueno, y también le damos la bienvenida al ingeniero Gamaliel Vesga Flores de Pensemos S.A., quien ha dedicado 29 años a resolver un reto crítico en las organizaciones, lograr que lo planeado se ejecute.
Con alcance en 11 países, su software permite que más de 100 compañías dejen de lado la intuición para trabajar con resultados medibles, equipos conectados y decisiones basadas en lo que realmente sucede en la operación. Pues, ingeniero, muchas gracias por aceptar esta invitación y por estar hoy también con nosotros. Bueno, Silvia, Natalia y todos los que sacaron aquí en esta reunión, espero que sea bastante provechoso para todos. Así es, sí, señor. Bueno, yo no di detalles de su formación profesional, de su paso como por la universidad, porque quiero que sean ustedes mismos quienes se presenten, nos cuenten un poquito de esa experiencia profesional, programa profesional que tienen y demás, que nos cuenten un poquito de cómo han logrado adquirir esa experiencia. ¿Quién es Gamaliel y quién es Natalia? Arrancamos, si quieres, de una vez con Natalia. Listo, dale. Bueno, yo soy diseñadora industrial egresada de la UIS. También tengo estudios de posgrado en la UIS como la especialización en alta gerencia y también fui parte del programa del MBA. Esa es como mi formación formal, pero pues a partir de ahí otras formaciones ya a nivel internacional, como por ejemplo en la Universidad IIoT en Estados Unidos, en donde parte del Mastermind y tengo varios certificados allí, certificados enfocados en temas, pues digamos, del core de negocio, que son temas de software y hardware. Muchas gracias, Natalia. Vamos entonces con Gamaliel. Bueno, yo estudié ingeniería de sistemas ahí en la UIS. Después hice una especialización en gerencia estratégica y de marketing en la UNAM. Y bueno, pues ya el resto es más bien la experiencia y obviamente que todos los días se está aprendiendo, pues y buscando el conocimiento, así no sea formal. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Antes de seguir con las preguntas, quiero invitar a nuestro público, a nuestros emprendedores, a todos esos visionarios que hoy nos acompañan en esta tarde. Si ustedes sacaron un momento de su agenda para conectarse con este espacio y conocer un poco más de esas historias de vida de nuestros empresarios, aprovechenlo al máximo. ¿Y cómo lo van a aprovechar? Pues haciendo preguntas. No teman a preguntar de pronto cosas que ustedes consideren que van a ser menos válidas, que de pronto no van a tener, no van a ser tan importantes. Acá se vale preguntar de todo, desde preguntas muy sencillas o preguntas más enfocadas en sectores específicos. Preguntemos, aprovechemos de esta gran experiencia, de estas dos grandes experiencias que vamos a tener en esta tarde. Y bueno, pues a los dos. Vamos a iniciar entonces hablando un poco de cómo inició esta idea de crear empresa, de pronto si se dio durante el proceso de su formación en la universidad o cómo inició, de dónde salió como esa chispa de que definitivamente dijeron, quiero irme por el camino emprendedor. Natalia, te escuchamos. Bueno, pues te cuento que no nació desde la universidad. Realmente cuando estaba estudiando en la universidad, antes pensaba como en qué empresa me encantaría trabajar. Inclusive en ese momento trabajar en empresas como 3M o Philips o Apple, eran como las que soñaba en ese momento. Tan pronto salí, empecé a trabajar de una, o sea, fue muy rápido que empecé como a trabajar como empleada y empecé pues, yo creo que gracias pues a esa formación y a quien soy, a escalar pues rápidamente y a ver como oportunidades que había en el campo, también retos que encontraba dentro de la misma organización en donde me encontraba y no encontraba quien lo solucionara. O sea, salíamos a buscar o un proveedor o un aliado o nosotros mismos cómo solucionarlo y no lo encontrábamos. Entonces, de ahí nació como la piquiña, como que, bueno, hay algo que me hace falta. Y seguí pues, como empleada y creciendo y aprendiendo porque el tema de emplearse y trabajar para una compañía también es de muchísimo valor. Em, Hasta que llegó el punto donde dije, no, yo como que aquí no puedo o crecer más o siento que no voy a poder tener el impacto o hacer lo que realmente me apasiona, que podría ser algo más allá de una cifra o un número. Y nació en conversaciones con mi esposo. Eso que llegaba uno de trabajar y yo le contaba, oye, me pasó esto, tengo este reto, y él desde su perspectiva y desde su rol y de su experticia me decía,
cómo se podría solucionar de una manera diferente. Entonces empezamos como, oiga, montémonos algo, creemos algo para poder solucionarlo si vemos que se puede. Vimos una oportunidad, una demanda en el mercado, digamos, de una oportunidad de un problema que no tenía solución y que nosotros creíamos que teníamos la solución. Y así empezamos a formar la empresa y la primera vez que salimos como al mercado a mostrar esa idea, pues nos creyeron que ya estaba montada la empresa y la empresa no existía. O sea, existía un PowerPoint y nos dijeron, no, pues eso que ustedes dicen, yo lo necesito. Y no, oiga, teníamos razón. Y ahí arrancamos. Así fue. Bueno, más adelante, Natalia, te va a hacer preguntas relacionadas de cómo es esto de también tener empresa familiar y con la pareja. ¿Cómo han Acá. logrado ustedes de pronto convertir eso en una oportunidad? Seguramente con muchos retos, pero que también ha sido una oportunidad valiosa para los dos. Te escuchamos, Gamaliel, sobre Pensemos. Bueno, les voy a contar que la empresa nació en los pasillos de la UIS, porque una vez que me invitaron a marchar para protestar por la desigualdad y por la falta de oportunidades, pues yo iba allá bajando por la calle 36 y veía que unas personas se burlaban, otros estaban bravos, otros... Yo decía, pero, o sea, ¿será que esto sí resuelve? Pues no es un mensaje de que eso nos sirva, o sea, me parece legítimo marchar y protestar por algo que no estamos de acuerdo, pero yo sentí que yo debía poner un granito de arena más activo. Y a mí se me ocurrió que la gente protestaba porque las instituciones públicas pues estaban para un propósito que no se cumplía, que era como más bien una burocracia, era lento, era malo el trato con el ciudadano. Y por otro lado, como que se piensa que las empresas tal vez explotan al trabajador por definición. Y entonces yo dije, oiga, ¿qué podríamos hacer con software para ayudar a que las empresas pues sean unas empresas más balanceadas, ¿cierto? O sea, que tengan en cuenta también los intereses de la comunidad, de los trabajadores, y no solamente pues los intereses financieros de los accionistas, y pues que las entidades públicas sean mejores entidades, sean tal vez llamémoslo así, burocracias de alto desempeño. Y bueno, como que quedó ahí la idea, eso ya estaba como en octavo, noveno, y efectivamente no me había graduado cuando tuve una oportunidad de crear empresa para atender un problema de Ecopetrol. Pues no lo dudé, creé la empresa y realmente estuve fue en riesgo de no graduarme, o sea, duré 3 años trabajando, pues hasta que dije, no, a ver, una de las cosas interesantes que hemos hecho en la empresa, venga, la documentamos como proyecto de grado y si no me va a quedar tegua. Entonces, así fue. Entre ese abanico de necesidades que ustedes identificaron, pues Natalia, de tener esa experiencia, estar contratada por otra empresa y en tu caso, Gamaliel, que fue identificar como esas necesidades que tenían las empresas, ¿qué estrategias ustedes implementaron para definirse en un solo tema, en una sola necesidad, entre tantas necesidades que tiene nuestra región, que tiene nuestro país, que tienen las empresas y los diferentes sectores en los que ustedes trabajan? ¿Cómo concentrarse o cómo definir definitivamente me voy por un solo camino o por esta sola necesidad entre tantas cosas en las que podemos trabajar? Natalia, Bueno, te escuchamos. yo creo que tiene como varias aristas. La primera es como esa autoevaluación y esa autoevaluación en que realmente somos expertos. Digamos, es un punto importante y después conectar esa experticia con, con el problema. Entonces, con ese problema que vamos a solucionar y poder pues ahí sí enmarcarnos y conectarnos precisamente en ese sector. Inclusive, algo gracioso es que cuando arrancamos, yo escucho a Gama y arrancamos por temas diferentes. Cuando empezamos a bosquejar la empresa con mi esposo, hablamos del mercado y en esa época todo el mundo decía, no, hay que trabajar es con oil and gas. Y todo el mundo era, vámonos con oil and gas. Y yo dije, no, o eso del petróleo se va a acabar en algún momento. Eso es lo que yo decía hace 14 años, 15 años que estábamos diseñando la empresa.
Y vámonos por lo que no va a parar nunca. ¿Qué vamos a necesitar siempre? Comer. Entonces vamos a atender el sector de alimentos y bebidas. Y ese fue el primer sector, pues digamos, en donde empezamos a conectar esas soluciones que nosotros teníamos. Y algo muy importante que dices, o sea, hay un mundo de posibilidades y ahí era la siguiente arista. Ese problema, ¿quién más lo está solucionando? Entonces, no queríamos entrar en un tema de vamos a competir con otra empresa que ya existe o a copiar el modelo de otra empresa que ya existe, sino no, ese problema que nadie está resolviendo o que nadie sabe cómo o que no lo quieren resolver. Ahí vamos, o sea, buscar en dónde éramos únicos. Ok, Esa fue nuestra entonces, estrategia. Natalia, podríamos decir que es como concentrarse en algo de lo que no todos, en lo que no todos están, o todos están trabajando, de pronto algo diferente y que pues sea como marcar como esa diferencia en el sector independientemente del que sea, porque pues en tu caso dices, no, nosotros nos fuimos por el tema de alimentos. Así es. Listo, perfecto, gracias. Vamos con Gamaliel entonces para escuchar cuál fue Pues esa mire, estrategia. yo creo que una cosa es digamos, como la realidad que le va ocurriendo a las empresas. Nosotros, por ejemplo, la empresa se creó con una oportunidad que nada que ver con la visión que yo había tenido. Es decir, empezamos a hacerle desarrollo a la medida de Ecopetrol. Pero pues yo por dentro lo que sabía era que era la oportunidad como de financiar esa visión que yo había tenido. Entonces Ecopetrol pues nos dejaba una utilidad que nosotros reinvertíamos en personas pues que no estaban pagas por nada, sino que íbamos desarrollando nuestro producto propio, que era el que teníamos como la visión que de largo plazo iba a ser la empresa. Entonces creo que tenía muy claro eso y como que no me dejé distraer por, por la plata, digámoslo así, de un cliente tan importante, sino más bien lo tomamos como ese financiador. Otras empresas que en ese momento le estaban vendiendo a Ecopetrol, pues eventualmente el empresario se compró carro, apartamento, y nosotros como que no sacábamos las utilidades, sino que pues las gastábamos en últimas en salarios que duramos 5 años invirtiendo hasta que el producto Sweet Vision Empresarial tuvo su primer cliente. Ya llegado un punto, lo que hicimos fue hacer una escisión en otra empresa con el negocio de Ecopetrol y ya yo me salí de eso y me quedé pues con el producto que había visionado. Entonces yo creo que sí, una recomendación de pronto para todos los que están pensando en crear empresa es tal vez como dice Natalia, encuentren su Ikigai. ¿Qué es lo que los apasiona? En este caso yo decía, o sea, yo quiero ayudar a que las empresas y las entidades públicas pues gestionen su estrategia y la ejecuten exitosamente. eh, pues me enamoré de ese problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y pues claro, debemos tener la capacidad de hacer eso, ¿cierto? O sea, yo debo ser bueno haciendo eso. Y pues que también es importante es eso resuelve un problema. O sea, es posible que yo tenga una visión, tenga una capacidad, pero eso a nadie le importe solucionar ese problema. Es decir, tiene que ser relevante, tiene que ser realmente lo que yo voy a solucionar, pues tiene que ser un problema real, validado pues, de muchas empresas, bueno, o de personas, lo que sea. Eh, y al final yo tengo que ser capaz de dar una solución que es única, como decía Natalia. O sea, eh, entonces, sí estoy solucionando un problema que es real, que tiene un dolor, y yo lo estoy solucionando de una manera, no digamos que mejor necesariamente, pero sí única, de tal manera que pues se encuentra un lugar en el mercado, encuentro compradores, y de esa manera pues puedo vivir y ser exitoso. Bueno, hemos hablado de cosas positivas, de identificar esa necesidad, identificar por qué camino me voy para resolverlo con mi empresa. Pero hablemos ahora también de los obstáculos y de los retos que ustedes encontraron. ¿Qué fue lo más difícil de comenzar al momento de comenzar con su idea empresarial y cómo lograron ustedes resolver esa dificultad o ese reto que encontraron? Natalia, te escuchamos. Bueno, ahí yo creo que el primer reto real, así como que uno dice no tengo tanto el control, es ese primer negocio, ese primer cliente, superar
inclusive el sniff test, o sea, que lo ven a uno como, no, esta es apenas está arrancando, y más que los problemas que nosotros queríamos resolver, normalmente pues iban a ser empresas grandes. No era la venta de algo, un producto chiquito, sino un proyecto con inversiones relevantes. Entonces, teníamos que superar preguntas: ¿cuántos son en la empresa? ¿Cuánto facturan? ¿Cuánto tiempo llevan? Pucha, y uno con cero. No teníamos, es que inclusive el único empleado que había era mi esposo, porque yo no era ni siquiera empleada y yo seguía trabajando para otra compañía. Entonces, esa parte fue, yo creo que la más difícil, y como logramos superarlo fue precisamente demostrando esa experticia. Entonces, ¿cómo demuestra uno esa experticia? Pues ahí hay diferentes maneras, haciendo, inclusive más allá de contarle o decirle, haciendo las preguntas correctas. Haciendo las preguntas correctas al frente de ese cliente, lo hace uno pensar: oiga, este man sí sabe qué es. Y comiéndonos inclusive los chicharrones que nadie quería. Y eso es una realidad. O sea, si uno quiere emprender, es un trabajo duro. Nosotros, primera generación de empresarios, no teníamos quien nos llevara: ay, mire, esta es la empresa del hijo de Sutanito, no, o que nos sentaran directo con el que era. Entonces, nos tocaba solucionar lo que ya nadie estaba solucionando, o esos chicharrones, comérnoslos y así ganar la confianza. Así fue como arrancamos, y eso nos llevó rápidamente a trabajar con empresas cada vez más grandes, más relevantes, em, siendo chiquitos todavía. O sea, siendo muy chiquitos, y logramos solucionarles cosas gigantes a gigantes. Natalia, antes de pasar con Camalier, has tocado un tema que también es muy importante, es un mensaje que queremos proyectar a los emprendedores, porque muchos cuando llegan a nuestras convocatorias se preocupan precisamente por eso, en no tener un equipo constituido. Entonces es ese afán de necesito contratar, pero ¿cómo voy a contratar? Y necesito ya tener un equipo que se encargue de todas las cosas, de todas las áreas que se manejan en el entorno empresarial. En tu caso, ustedes empezaron los dos solos y valió la pena y así sacaron adelante esa idea. Correcto. Hay algo importante: es que desde que tú arrancas, debes tratar sí, debes diseñar la empresa pensando en cómo la vas a escalar. Entonces, si bien vas a arrancar en uno, tienes que diseñarla para que después sean 10, 20, 30, y con la estructura que eso requiere. Y nosotros teníamos los diferentes roles definidos, cada correo tenía 12 alias, una cosa así. Habían dos personas en la empresa y 12 alias en el correo. Entonces, porque te decían para llenar el formato, es que cosas tan simples como llenar el formato para crearse como proveedor. Contacto de la persona de negocios, contacto de la persona de contabilidad, contacto de la persona de compras, y todos éramos dos. Entonces decíamos: ¿cómo se va a ver que sea el mismo correo para todas las casillas? No, pues ponemos diferentes correos. Y realmente no es, o sea, no lo veo como si fuera una mentira, porque no decíamos fulano de tal, sino son roles, y son roles de los diferentes sombreros que nos toca ponernos eventualmente a medida que vamos escalando. Pero lo importante es dejar diseñada esa empresa desde el comienzo, pensando para el futuro, pensando cómo vamos a escalar. Gracias, Natalia. Te escuchamos entonces de manera hablando de qué fue lo más difícil, cuál fue ese reto más Sí, grande que enfrentaste al iniciar. pues mira que yo creí que lo teníamos resuelto, o sea, ese problema de Natalia, yo dije, no, pues, o sea, vamos a desarrollar un producto y ya vamos a llegar a los clientes y les decimos, no, pues es que nosotros le vendemos a Ecopetrol, la empresa más grande del país. Pero los clientes no son bobos y nos decían, ah, bueno, pero en Ecopetrol usan entonces el Balance Scorecard de ustedes. Yo les decía, no, tú vas a tener la oportunidad de ser el primero, y nadie quería ser el conejillo de Indias, a pesar de que pues les podíamos demostrar ventas y le podíamos demostrar pues contratos exitosos. Ellos querían saber quién usaba el producto. Y la verdad, eso fue durísimo porque duramos 5 años. O sea, nosotros creímos que después del primer año ya íbamos a vender. Y duramos tanto que yo dije, lo que pasa es que yo soy ingeniero y no sé vender, y por eso me fui a hacer la especialización en marketing. Que yo dije, toca aprender a vender primero. Y bueno, y creo que sirvió. O sea, realmente, si yo pudiera darle una recomendación a los emprendedores, yo les diría: sean
atrevidos, es decir, no esperen a tener el producto perfecto, sino que validen el mercado con un mínimo producto viable, porque eventualmente las personas pueden enamorarse del producto que hicieron y no del problema. Entonces, siguen insistiendo, metiéndole, no se vende y ellos refinándolo y realmente puede ser un problema que el mercado no esté teniendo, no esté valorando. Entonces, siempre muy desde la demanda, siempre muy desde el mercado. Entonces, nosotros mismos tuvimos que hacer ajustes y, de hecho, terminamos el primer cliente que vendimos, pues ya no iba a la versión uno sino era como la 3 o la 4. Pero bueno, gracias a Dios como que logramos tener esos primeros clientes y ahí sí se disparó la empresa. Es decir, una vez que los prospectos empiezan a ver que esa promesa de valor que tú estás haciendo, efectivamente ya hay otros que están contentos, dan referencia, dan testimonio, eso ayuda un montón. Hoy en día yo creo que la principal fuente de clientes de nosotros son esas personas contentas que ya se crea como una comunidad. Entonces, una persona que es usuario de un cliente y cambia a la empresa donde va, quiere que compren el software de nosotros. Entonces, pues, si uno hace bien el trabajo, eso se vuelve, ese boca a boca, esa satisfacción se vuelve la principal fuente de nuevos clientes. Gamaliel, y en ese mercado tan cambiante que ya has mencionado, que dice que hoy hay una necesidad, mañana hay otra, hoy nos enfrentamos a muchos retos en tecnología y demás, ¿cómo lograron ustedes mantenerse para seguir siendo más competitivos? ¿Qué estrategias implementaron? Y ahora también quisiera que nos contaras tu experiencia, Natalia, porque eso es muy importante que los emprendedores sepan que no es quedarse, llegué al tope, estoy resolviendo esto, sino que me debo enfrentar a un mercado que hoy estoy en una cosa y mañana puede aparecer otra y necesito resolverle a esos clientes y necesito ganar más clientes. A ver, creo que son dos cosas. Una, definitivamente esto es loquísimo en términos de lo que está cambiando y viendo, o sea, sobre todo los últimos años, o sea, uno puede, ante tanta irrupción de nuevas tecnologías, por un lado podría perder el foco, ¿cierto? O sea, como que obnubilarse con tantas cosas y tratar de hacer muchas, pero por otro lado también podría quedarse de la ola. Entonces, eh, pues tú tienes que estar monitoreando, pero no perder de vista el dolor del cliente, es decir, cuál es ese problema que tú resuelves, cuál es tu foco y cómo toda la tecnología que viene te permite resolverlo de la mejor manera, pero no dejar de entender el mercado, o sea, no generar una funcionalidad o una solución basado en la tecnología, sino basado en el problema, apoyado con las últimas tecnologías, pues que sean relevantes para resolver ese problema. Entonces, pues sí, o sea, sí hay que tener ojo, o sea, estar leyendo, estudiando en alianza con grupos de investigación de las universidades y muy conectado con el cliente, escuchando mucho al cliente. Muchas gracias. Te escuchamos, Natalia. Y pues muy alineada con lo que mencionaba Gama, en, en nuestro caso, desde que arrancó la empresa, la diseñamos para que fuera basada en diseño centrado en el usuario en esa época. Hoy por hoy se llama diseño centrado en la humanidad. Ya también ha evolucionado, pero eso precisamente nos enfoca, bueno, en las personas a las que les vamos a resolver el problema y qué problema, resolver el problema raíz. Y eso es un tema que es estando en campo, estando, digamos, de cerca con quienes lo viven cada día. Y la ventaja y lo bonito es que esto es un proceso iterativo. Tú dices querer hoy y eso está basado y alineado con lo que conoces el día de hoy. Pero a medida que van evolucionando las tecnologías, van generándose nuevas oportunidades, pero también nuevos retos. Entonces ahí vas a querer o vas a necesitar otras cosas. Entonces lo importante es estar cerca, no solamente escuchando a los clientes, sino observándolos, qué es lo que está pasando, eso de cara al usuario. Y la otra vertical es de cara a la tecnología. Entonces cómo mantenerse vigente cuando la tecnología está cambiando tan rápido. Entonces nosotros nos pusimos desde el principio, tenemos que ser punta de lanza en esto.
Todo el tiempo estamos invirtiendo en investigación, en desarrollo, e innovación. Y esto requiere una disciplina y un trabajo muy fuerte, porque no es solamente dedicarle las horas a ejecutar los proyectos que tenemos ahora, sino de ejecutar horas en investigación, en probar cosas, inclusive en alianzas con las universidades, que es algo muy bonito, cómo empezar a seguir evolucionando y generando nuevas tecnologías y nuevas cosas desde acá, desde Colombia. Bueno, vamos a pasar un poco para conocer cómo ha sido esa faceta, cómo ha sido ese crecimiento también de ustedes como perfil, como empresarios. Si en algún momento, bueno, sabemos que en el caso de Gamaliel sí inició cuando estaba en la universidad, pero en tu caso cuando ya empezaste a tener esa experiencia como profesional, ¿cómo han ido creciendo ustedes o qué pueden destacar ustedes de ese crecimiento de su formación como empresarios? ¿Qué tanto ha transformado su vida? ¿Qué tanto esto les ha permitido crecer también como personas? Si quieres, vamos con Gamaliel. Bueno, o sea, yo soy convencido de que uno, tal vez la principal habilidad que debe tener es la capacidad de aprender, o la pasión, el deseo de aprender. En mi caso, pues soy muy curioso y me encanta leer, me encanta estudiar, preguntarme cosas pues, yo como que buscarle respuesta a las preguntas. Entonces, pues les comentaba, ¿no? Que no hice un MBA o no, pero hice pues, como que constantemente diplomados y en plataformas, ¿cierto? En foros, o sea, realmente creo que hoy en día, con lo que hay en Internet, incluso en la inteligencia artificial, uno pues puede aprender absolutamente lo que quiera con disciplina, pues con dedicación, sin necesidad de hacer una educación formal pues que la respeto muchísimo y la admiro, pero de pronto, no sé, ya era yo como más rebelde de sentarme ya de nuevo 2, 3, 4 años a estudiar. Seguramente, o sea, como que si dejara de trabajar, me encantaría hacerlo, ¿no? Eh, pero bueno, hay que estar siempre aprendiendo. Gracias, Natalia, te escuchamos. Bueno, pues sí, definitivamente cambia un montón de cosas. Yo recuerdo recién empecé a trabajar y siendo completamente franca, yo pensaba cuándo me va a llegar la plata para ir a ver qué me compro. Entonces, y todos los meses me compraba algo de ropa nueva o zapatos o bolso y era feliz. Ya cuando empecé a pensar como empresaria, ya era otra cosa. Entonces, em, inclusive arrancamos la empresa, pero yo seguía de empleada y hubo un momento en el que la empresa pues todavía no daba y, y era de mi salario sacar para pagar salarios de la empresa. Esa era una realidad y te transforma la mentalidad y empiezas a pensar, bueno, el 90% de lo que se necesita hacer y el 10% en esos gusticos que también hay que dárselos, pero te cambia la película. Eh, yo empecé a trabajar realmente, a ser empleada de mi empresa hace 7 años. Y fue el tiempo que nos tomó para que la empresa me pudiera pagar a mí. O sea, y que la empresa pudiera tener ya un ritmo. Entonces, eso requiere cambiar a tener una disciplina tanto familiar, personal, si tú quieres montar una empresa. O sea, eso es, eso es completamente importante. Pensarla más allá de la empresa, cuando uno es empleado, uno piensa, bueno, es en el salario, ¿no? Esto más allá de ese dinero. Entonces, más allá de vamos a generar riqueza, vamos a generar valor, es cómo voy a impactar, cuál es ese legado que yo quiero dejar, qué es lo que quiero hacer, cuál es la misión de esa empresa y cuáles son los principios de esa empresa y alinearlos con mi familia, con mi vida. En algún momento para los dos, bueno, vamos a arrancar con Gamaliel, ¿sintieron ustedes o tuvieron algún referente, una fuente de inspiración que ustedes dijeron definitivamente esto me está impulsando o esto me está sirviendo de ejemplo para yo también hacer las cosas de esta manera? Pues mira que, o sea, yo me sentía
pues como chiquito, ignorante, o sea, lo que tú dices, con el deseo de tener mentor, de tener alguien a quien seguir. Algo que yo hice fue afiliar a Pensemos a Fedesoft muy temprano. O sea, yo creo que llevo en Fedesoft 25 años, mucho tiempo. Inclusive, al año, a los 2 años, me postulé para ser parte de la junta directiva. Y lo más chistoso fue que quedé. Entonces, un poco con la necesidad o con la intención de hacer buen networking. O sea, esa también puede ser otra recomendación que yo les doy, es traten de rodearse, de hacerse amigos, de pedir consejo, en fin, de personas notables o de personas que hayan tenido experiencia y hayan sido exitosos, bueno, o inclusive pues hayan fracasado y hayan aprendido. eh, para que ustedes no tengan que vivir lo mismo. Entonces, un poquito eso hice yo pues soy amigo de personas muy interesantes, por ejemplo, de Ricardo Ortiz, el fundador de Sigo, pues que es una de las empresas de software más exitosas del país, de William Corredor, de Open System. eh, des- para no mencionar, no sé, tal vez 10 15 empresarios muy exitosos en Colombia que en cualquier momento yo puedo llamar y pedirles un consejo, contarles algo, en fin. Entonces, creo que fue más por ese lado que de pronto bueno, tal vez hoy en día es más fácil decir, bueno, venga, seguimos en LinkedIn a Elon Musk, a el que sea que admiremos y muchos tienen podcasts, tienen pues, canales en redes sociales donde cuentan cosas muy interesantes de su experiencia. Entonces, pues también son canales bien interesantes a aprovechar. Se vale, pero funciona más de pronto cuando son experiencias que sentimos de pronto más cercanas. Bueno, o sea, es que además, si son amigos tuyos, pues una pregunta directamente, ¿no? O sea, tal vez no sé, a otras personas uno las puede buscar, así no las conozca, pues buscarlas directamente, conectar por LinkedIn y eventualmente pues escribirles y decirle, oye, mira, tengo esta pregunta para ti porque sé que pasaste por eso y lanzarle la pregunta. O sea, lo peor que puede pasar es que no la conteste, pero en mi experiencia, en general, este tipo de personas son muy generosas en compartir su conocimiento. Muchísimas gracias, Ana María. Natalia, te escuchamos. Bueno, em, pues creo que uno de mis jefes fue, yo creo que ese primer mentor y de las cosas bonitas que veía una persona ya de edad y con la camiseta puesta a las 7 de la mañana en la oficina. Era de los primeros que entraba y los últimos que salía. Y ya multimillonario, pero aún así con su camiseta que cuando estaba ya después del almuerzo, unta de almuerzo, y así seguía. Em, y este señor, don William Peralta Arango, que fue como un padre para mí, todo el tema del trabajo, inclusive el trabajo duro, pues este señor tenía hasta tercero bachillerato, ni siquiera tenía su diploma de bachiller. Y él como arrancó fue porque embarazó a la novia y el papá le dijo, bueno, si tuvo para embarazar a la novia, tiene para darle de comer al hijo. Entonces mira a ver qué hace. Y empezó a trabajar pidiendo alquilada una dobladora en Bogotá y hoy por hoy es uno de los empresarios más relevantes de Colombia. Y él fue jefe mío. Entonces con él aprendí un montón en esa primera etapa. Y hace unos 4 años, pues un mentor que nació, como dice Gama, de esos que son referentes a nivel mundial, en su podcast, que generan contenido de valor, y yo empecé a seguirlo y me pareció relevante. Y como no me quedo callada, pues empecé a hablarle con la sorpresa que me contestó y empezamos a hablar de temas de negocios, de temas de cómo, de temas técnicos y hoy por hoy somos partner y trabajamos juntos y colaboramos. Entonces, pues ha sido una bendición también impresionante como ver a alguien que ha sido referente y que está en el top
del mundo y que puedas trabajar con esa persona. Se llama Walker Reynolds, y es uno de los referentes a nivel mundial en transformación digital, el creador de la arquitectura Unifying Space. Y mira, siguiéndolo ahí como una fan, y hoy por hoy trabajamos juntos, entonces es súper interesante. Bueno, Bueno, les decía yo, vale la pena preguntar. Natalia tiene un ejemplo. Bueno, pues muchas gracias a los dos por compartir y como vale la pena preguntar, también animamos a nuestro público para que aprovechen estos últimos minutos que ya nos quedan de estas experiencias tan valiosas, se animen a preguntar. Acá valen todo tipo de preguntas, desde las más sencillas que ustedes consideren que sean, son muy valiosas y es momento de hacerlo. Bueno, yo sí quisiera preguntarles es cómo logran ustedes equilibrar un poco su vida personal con ese gran compromiso que tienen también de crear, de liderar empresa. De pronto, ¿qué hábitos, qué recomendaciones ustedes pueden compartir hoy con nuestros emprendedores o con nuestros empresarios que están conectados? Dale, Wow, yo Nata. creo, yo creo que esa es una de las cosas más difíciles, realmente. Em, Nosotros partimos, o yo parto desde mi plan de familia, teniendo como el core de la familia mi esposo, que eso me permite tener alineada pues, de familia como mi plan de empresa, pero hay un núcleo familiar un poco más grande, que ya entran mis papás, mis suegros, los tíos, y ahí es en donde se vuelve más difícil, porque pues eh, con mi esposo tenemos completamente claro lo que se necesita hacer, y recuerdan lo que les decía, 90-10, o sea, listo, qué se necesita y el otro 10 va a ser para el disfrute. Pero ¿cómo le dices tú a tu mamá? No, mami, es que estoy ocupada, mami, tengo reunión, pues ella todavía no lo supera, y es difícil. Entonces, y más allá también de la familia, responsabilidad de sacar tiempo para ti. Entonces, em, es algo que requiere trabajo duro. O sea, ser empresario para mí es trabajar duro, es dedicarle tiempo a la empresa, a seguirte formando, generar relaciones de valor, a cuidar tu espíritu, que es cuidar tu espíritu, salir con los amigos que te mantienen los pies pegados a la tierra, que no se te suban las cosas a la cabeza. Esos amigos, esa familia que te pone vengado. Usted viene de aquí, mijita. Ir al gimnasio para salud mental también. Entonces, eso es yo creo que la parte más difícil, pero hay que hacer sacrificios, ¿no? Entonces, no va a tener todo el 100%, pero al final de cuentas y al final del día va uno a dormir tranquilo porque sabe que está haciendo las cosas que quiere hacer y lo que debe hacer. Gracias, Natalia, qué bonito. Te escuchamos, de María. Pues mire, yo creo que también o sea, hay que hablar con la verdad. O sea, ser empresario es una cosa dura y si uno no está dispuesto pues, bueno, digámoslo así sencillamente, a trabajar duro, a trabajar más horas, si uno de pronto se queda pues, con las cosas que van pasando en el mundo y en el país, como que, no, pues, trabajemos cada vez menos horas. O sea, yo creo que el empresario, por lo menos en los primeros años, tiene que trabajar muchas más horas de las que nos están mandando trabajar. Ahora, también lo que pasa es que uno pierde mucho tiempo, es decir, el promedio de las personas desperdician mucho de su tiempo. Entonces, yo sí considero que uno debe tener una vida balanceada en términos, o sea, hay cosas importantes como el deporte, siempre he sido pues deportista. Me parece que esa disciplina de entrenar, de madrugar a entrenar, por ejemplo, en mi caso, entreno ciclismo, entonces, pues me ayuda con mis neurotransmisores, o sea, como que toda la química de mi cuerpo termina regulándose bien gracias al deporte. eh, y eso me sirve para hacer un mejor trabajo. Entonces, o sea, no puedes irte al extremo de que te enfermes porque tampoco te va a ir bien como empresario, pero sí, pues, quitar vicios. O sea, mucha gente está pegada a las redes sociales leyendo pendejadas, pues viendo Netflix. O sea, en lugar de eso, lee, en lugar de eso, estudia. Y bueno, pero lo que yo sí recomiendo, pues, es hacer deporte. Bueno.
compartir en familia, obviamente, también. En fin, sí hay que hacer un balance, pero hay que trabajar. Bueno, pues gracias a los dos por compartirnos esto. Por acá, Ligia Mercedes nos pregunta cómo se ven en 10 o 20 años, cómo se ven ustedes como empresarios, pero también cómo ven a sus organizaciones en este tiempo. Natalia, te escuchamos. Bueno, yo creo que ya en esos años veo a Autom siendo referente en temas de transformación digital ya a nivel más global, un alcance más grande de los países a los cuales estamos llegando. Y también lo veo permitiéndome que sean de esos empleados que nos ayudaron a crear la empresa, que sean ya dueños también de la compañía. Entonces, en mi caso es una empresa familiar, pero no tenemos hijos. Entonces, lo que visualizamos es que la empresa continúe, pero que continúe con quienes están ayudando a crearla, que son esos empleados. Entonces, ojalá en 10 años ya yo pueda decir, no son 80 horas a la semana la que estoy dándole a esto, sino ya son un poquito menos porque ya viene la nueva generación reemplazándome un poquito más. Natalia, antes de pasar con Gamaliel, quiero que nos cuentes de pronto un consejo, que compartas alguna recomendación que tú puedas darle a los emprendedores que también le están a crear empresa con sus parejas o con algún integrante de sus familias. Bueno, consejo que no les, o sea, primero tienen que reconocer en qué son expertos. Y esto va ligado a un tema que es la humildad. Y la humildad es saber en qué soy bueno y en qué no. Y en eso que soy bueno, pues voy a comprometerme a ser el mejor. Y en lo que no, pues voy a contratar y a rodearme de las personas que son buenas en lo que yo no soy bueno. Entonces eso es algo clave. Dos, no tener miedo a cometer errores. O sea, vamos a cometer errores en el camino, pero esto es un tema de cometa los errores y párese rápido y aprenda. O sea, esto es un tema iterativo. ¿Y cómo es cuando se Entonces, cometen errores en pareja? ay, no, pues, ¿Cómo resolver? no, pues buenísimo. O sea, yo soy, yo soy como de un carácter fuerte y mi esposo, aunque es un poco más calmado, es terco. Entonces, ahí nos damos la pela, pero más allá de ver, digamos, la forma o que podemos estar en un momento de tensión, es ver más allá. Y eso va para todos. O sea, cuando a ti te dicen algo, no quedarte en cómo te lo están diciendo, en las buenas maneras o en lo política, no, ¿qué es lo que hay detrás de él? Y vamos a ir a los hechos y vamos a coger ahí el punto y a poder a partir de ahí mejorar. O sea, no hay nada perfecto, no hay personas perfectas, no hay cosas que estén completamente diseñadas y terminadas. Todo es sujeto a mejora o a corregir. Entonces, acá algo que es importante como empresario también y es un consejo importante, empoderen a su equipo para que les digan cuando ustedes estén mal, para que los reten. O sea, si yo estoy diciendo una locura o me voy para el barranco, que no me dejen ir para el barranco, que se me paren al frente y me digan, oiga, esto no es así. Yo les voy a decir, bueno, dígame por qué no. Tiene que estar preparado para decirme qué es y si usted tiene razón se la voy a dar. Si no, pues ya, no, pero Lo resolvemos después. Lo resolvemos en la casa. Bueno, Gamaliel, ¿cómo te ves en 10 o 20 años como empresario, pero también cómo puedes ver a tu empresa? Bueno, o sea, yo ya en 20 años yo creo que ya me he hecho hasta en 10, yo ya no me veo trabajando. Eh, yo creo que, digamos que he procurado crear o ir madurando la empresa, empoderando los líderes. Eh, yo hoy en día pues soy capaz de irme un mes de vacaciones y no estoy afanado que la empresa, ¿qué va a hacer sin mí? Entonces, creo que eso es importante, madurar los procesos, que la toma de decisiones pues no esté centralizada y solamente es lo que dice el fundador, sino que cada líder de cada área pues tenga criterio y sea capaz de decidir. Entonces, yo me imagino en 10 años, pues una empresa. Mm. En este momento tenemos clientes en 11 países, pero me imagino que ya tendremos pues una presencia de liderazgo como lo tenemos en Colombia. Nosotros en el sector público somos la empresa pues, que más market share tiene, ¿cierto? Podría decir con, no con pretensión, sino con
con cariño por este sector, pues que somos la empresa preferida por la mayoría de las entidades públicas para gestionar su desempeño y su planeación. Entonces queremos hacer eso mismo, por lo menos en todos los países de Latinoamérica. O sea, que uno pueda decir, pensemos, es el preferido en los países de habla hispana, por ejemplo. Eh, tal vez en 10 años, pues yo creo que no sea la barrera idiomática. Pues no porque hoy lo sea, sino porque mejor dicho, o sea, es complejo atender clientes grandes. Nuestros clientes son grandes y pues ya de por sí atenderlos fuera de Colombia representa un reto adicional, otras leyes, otros modelos de gestión. Y pues limitamos un poco a eso porque nos imaginamos pues ya líos de idioma adicionales, pues entonces vamos como como en esa gradualidad. Pero mire que también pienso que es chévere tener una empresa que la gente siente como que es su familia. O sea, a mí no me gusta usar el término, sin embargo, la mayoría de personas de la empresa lo sienten así. A mí me gusta usar más el término equipo. Y cuando ya pasa uno de cierto número de personas, que creo que ronda por ahí los entre 50 y 70 personas, ya cuesta mucho trabajo conocerlas a todas por su nombre. Entonces, como que tampoco quiero que sea una empresa simplemente de números, con un crecimiento, pues que nos impida eso, seguir conociéndonos, seguir siendo amigos. Hoy en día ya somos casi 60 y ya me cuesta, o sea, ya como que me toca hacer el esfuerzo por, venga, estas nuevas personas que hemos venido contratando, a ver, tengo que recordarlas, saber bien lo que hacen, en fin. Entonces, como que también es bonito cuidar eso. Entonces, pues no, o sea, sí queremos crecer pero no queremos volvernos esa multinacional solamente de números y finanzas y no tener el niñito entre todos como colegas, como seres humanos, primero que todo. Bueno, pues vamos cerrando este espacio, pero yo sí quiero, les voy a dejar una pregunta que tengo para el final y quiero que resolvamos dos preguntas que me parecieron muy interesantes y que tenemos ahora en el chat mismo. Entonces, espérenme para poder alcanzar a leerlas acá bien porque se me corre un poco. Dice por acá, cordial saludo. Me gustaría saber cómo manejan los momentos de desenfoque empresarial. Entonces, en general, es cómo lograr ustedes, como no perder ese rumbo, de pronto en los momentos en los que tienen muchas dudas. Dice acá, o cuando iniciaron, ¿qué consejos nos pueden regalar para cómo mantener el enfoque empresarial, no perder el rumbo? Ok. Bueno, ahí un tema es tener clara cuál es como la misión de la empresa. Va a sonar reiterativo, pero pues es clave. ¿Cuál es tu experticia y a quién le estás resolviendo los problemas? O sea, eso es súper importante. No tener miedo a decir que no. Eso yo creo que es algo que le cuesta mucho al colombiano. Entonces nos ofrecen una oportunidad en algo que no sabemos si no, pues yo puedo, digamos que sí, y no, también hay que decir que no para mantenernos en realmente enfocados precisamente en nuestra experticia y empezar a escoger en dónde sí quiero poner mi nombre, en dónde quiero decir este proyecto lo hicimos y por el impacto pues que también va a tener. Tener claro los principios y los valores, eso es importante, los valores importan. Pues cuando estamos enfrentándonos a decisiones en las que es difícil poder discernir cuál es la decisión correcta por temas de riesgo, por temas de números, a lo que le vamos a echar mano va a ser precisamente a eso, a esos principios y esos valores. Y eso nos va a ayudar a, a seguir seleccionando el camino que es. Gracias, Natalia. Te escuchamos, María. Mira, yo creo que un poquito lo habíamos dicho, pero le añado que efectivamente tenemos que tener además esa convicción. O sea, no debemos ser una empresa
como oportunista de simplemente estar dando bandazos porque, oiga, me salió allí, me están diciendo que hay tanta plata para hacer esto y eso no es mi core, o sea, ese no es mi foco. En software es muy probable que eso pase, o sea, es difícil a veces decir que no, porque uno dice, bueno, ¿qué es lo que yo sé hacer? ¿No? Pues es que nosotros hacemos software, entonces pues hagamos software de qué, de lo que haya plata, ¿cierto? De lo que estén pagando. Pero yo prefiero como que, usando esta analogía, como que usar la mira telescópica, ¿cierto? O sea, como que apuntarle a algo muy concreto en lugar de usar como la escopeta, pues que bota balines, así como a ver a qué le pega. Entonces, si en un principio estamos comprometidos con resolver un problema, vemos que efectivamente por ahí es, eh, iteramos, ¿cierto? Pivoteamos nuestra solución, pero en torno a ese problema.